Advertencia, lo que viene a continuación es no apto para mentes aburridas. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de nuestra insaciable curiosidad. Señoras y señores, porque todo en la vida tiene su ciencia. Aquí comienza All You Need Is Love. El show de ciencia y tecnología más querido del mundo. Con la conducción del periodista Iván Rimaza. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición completamente en vivo de All You Need Is Love desde el estudio 256 de TV USACH, también completamente en vivo por Radio USACH, la 94.5 FM y bueno, la televisión abierta, tú sabes cuál es el canal 50.1, ambas señales las encuentras en la región metropolitana y si es que no estás en Santiago, bueno, también hay opciones, el cable Mundo Pacífico y Zapping, en ambos nos puedes encontrar la señal de TV USACH para vernos a la hora que quieras, mentira. No a la hora que quieras, sino que en vivo y en directo desde las 11 de la mañana hasta el mediodía. Y si es que nos quieres ver a la hora que quieres, hay otra opción, que es el canal de YouTube de TV USACH o el Spotify de Radio USACH. En ambas partes quedan disponibles los podcasts para que nos veas y nos escuches, ahí sí, cuando quieras, donde quieras. Y de hecho, si es que vas en el auto ahora y no sé, pues estás estacionándote y tenés que cortar el programa y te vas a perder lo que viene a continuación, puedes revivirlo todo, queda disponible en el YouTube a eso de las 8 de la tarde. Están disponibles todos los capítulos en el YouTube y en el Spotify de Radio USACH. Oye, una pregunta para empezar este programa, calentando nuestras neuronas. ¿Por qué pintamos el agua azul? ¿Por qué pintamos el agua de color azul? Cuando dibujamos un paisaje, el agua siempre se ve azul, pero si ves un vaso con agua, es transparente. ¿Por qué entonces la vemos azul? Hay dos respuestas. La primera es pura física, porque el agua sí tiene color, pero es un color tan sutil que solo se vuelve visible en grandes volúmenes. Las moléculas de agua absorben las longitudes de ondas rojas, entonces se ve azul. El color está ahí desde el primer mililitro, solo que necesitamos muchos mililitros para notarlo. Por eso en el vaso se ve transparente, pero no en un mar y tampoco en un lago. Pero hay una segunda capa, más cultural que física, porque buena parte del azul que vemos en el agua no viene del agua misma, sino que es un reflejo del cielo. La superficie del agua actúa como un espejo parcial, y si el cielo está azul, ese azul se refleja en la superficie. Ahora, la asociación entre agua y azul no siempre existió en todas las culturas. El economista William Gladstone en el siglo XIX notó algo extraño analizando la Odisea de Homero. El mar nunca se describe como azul, se describe con términos que hoy traduciríamos como oscuro como el vino o simplemente oscuro. El lingüista Lazarus Geiger extendió esta observación y encontró que muchas lenguas antiguas, del hebreo al chino al islandés, no tenían una palabra separada para el azul. El azul fue, en muchas culturas, uno de los últimos colores en recibir nombre propio. Eso no significa que no vieran el color, obviamente, significa que no lo categorizaban como algo distinto y por lo tanto no lo asociaban automáticamente al agua como lo hacemos hoy. Dato, existe un tipo de agua que se llama agua pesada y esa sí es transparente. El agua de la llave, esa es más bien azul. Acá empieza All You Need Is Love. Te escuchamos. Esto es Conexión Cuántica. Redes sociales, tenemos varias, @TV USACH, @Radio USACH, @USACH Oficial y @Diario USACH. En las 4 puedes encontrar respuestas brillantes a las preguntas más curiosas que nos hacemos día a día, como por ejemplo... ¿La marihuana mata neuronas? ¿Los terremotos son predecibles? ¿El botón del semáforo sirve de algo? Y esas preguntas, que te las digo en cámara lenta, también las puedes encontrar en nuestros Reels. Tú escaneas un código QR que aparece aquí en la pantallita con tu celular, lo pones así, ¡tuing! Y te vas directo a nuestras redes sociales como si estuvieras escaneando el menú de un restaurante, que hoy día son todos con QR. Bueno, nosotros no te ofrecemos platos con pago, sino que Reels completamente gratuitos para que satisfagas tu curiosidad como corresponde. Por ejemplo, esta pregunta que nos hicimos ayer. ¿Qué significa ser facho pobre? Responde la experta.
facho pobre es alguien de clase social baja de derecha. Es una expresión bien poco feliz, diría yo, porque es un claro signo de polarización. Los sectores de nivel socioeconómico más bajo tienen una gran preocupación, por ejemplo, por la seguridad. Eso hace que voten por candidatos de derecha, tal vez en la medida en que vean que esos candidatos son los que le permiten o les dan ciertas respuestas a esas preocupaciones. Estar preocupados por la seguridad a uno no lo transforma necesariamente en facho, sino que simplemente en alguien que quiere salir de su casa sin el susto a que le roben la cartera. Toda esta discusión respecto de si la gente de más ingreso o menos ingreso vota más de derecha o menos de derecha tiene que ver más bien con estereotipos que con cualquier otra cosa, porque la gente tiene prioridades y tiene preferencias que se moldean de acuerdo también a lo que son nuestras propias experiencias. Interesantísimo lo que hablábamos sobre política, emociones, clases sociales y esta pregunta polémica sobre una frase que se escucha cotidianamente en el debate público. ¿Qué es ser facho pobre? Y nos decía la experta, aparte de la definición de una persona de derecha que tiene bajo ingreso, es una expresión poco feliz porque contribuye muy fuertemente a la polarización. ¿Qué es lo que nos comentaban ustedes? Le pueden sacar un pantallazo a este momento cuando mostramos sus comentarios en la tele y lo pueden mostrar a tu familia que saliste en la tele. Carla Patricia, por ejemplo, dice: debería desaparecer tan peyorativo concepto. O sea, tildan a alguien doblemente condicionándolo por ser o por pensar. Durísimo igual. Oye, buen comentario de Carla. También nos escribe Sepe Chiqui: facho pobre, el que defiende el capital de los ricos sin tener capital. También el que le da envidia cuando alguien de su clase le empieza a ir bien y le pone la pata a toda costa. Esa es la definición para Sepe Chiqui de lo que es un facho pobre. También nos comenta Luis María 59, educación. Eso necesita Chile. Importantes comentarios los tres, le mandamos un saludo a todos. Hablando sobre política en las redes sociales, hartos comentarios, así que te vas a @TVUSACH o @RadioUSACH, vas a ver ahí que se armó todo un debate sobre lo que es o no ser un facho pobre. Seguimos con más All You Need Is Love. Y ahora, ¿quién podrá explicarnos? Vamos a hablar sobre el calcio y nuestro cerebro. ¿Para qué sirve el calcio? ¿Qué es lo que pasa en nuestro cerebro también con los recuerdos? ¿Qué es lo que pasa cuando desaparecen esos recuerdos? ¿Hay alguna relación con el calcio? Bueno, vamos a hablar sobre todo esto con María Cecilia Hidalgo. Ella es Premio Nacional de Ciencias Naturales, bióloga también. María Cecilia, te damos un aplauso. Gracias por estar acá en el programa. ¿Cómo te va? Muy bien, gracias y muchas gracias por esta invitación. Oye, María Cecilia, siempre que hablamos del calcio, y de hecho había una leche, yo me acuerdo, que tomaba cuando chico que se llamaba Huesitos, y ponían a los huesitos, sí, siempre como mascota de todo lo asociado a calcio. ¿Para qué sirve el calcio más allá de los huesos? Sí, mira, esa es una excelente pregunta, porque el calcio tiene como dos dominios en los seres vivos. Tiene este dominio en que el calcio en concentraciones más altas funciona como componente estructural de huesos, de dientes. A todos nos dicen, ¿cierto?, que tenemos que tener dientes sanos, exacto, huesos sanos, alimentarnos bien y tener calcio en la dieta. Sí. ¿Ya? Pero en otro dominio, y ahí tengo que entrar a explicar en qué dominio se trata, el calcio es fundamental no solo para la función cerebral, sino que para muchas otras funciones de nuestro organismo. ¿Ya? Te tengo que explicar primero que nuestras células de todo nuestro cuerpo y de todos los seres vivos, ¿no?, están inmersas en un medio que tiene 10.000 veces más, entre 10.000 y 20.000 veces una concentración de ion calcio, ya, que es muy superior a la que hay dentro de las células. Ya. O sea, nuestras células viven en una simetría total. Ya. Además, si hablamos de las células como las de nuestro cerebro, que tienen un potencial eléctrico, el calcio es un ion con carga +2, positiva. Ya. Y el potencial eléctrico es negativo dentro de las células. Entonces, imagínate una célula que vive como una neurona, rodeada de esta gran concentración externa de calcio, y que más encima tiene una gradiente eléctrica que impulsaría la entrada de este ion positivo a favor de esta gradiente de potencial entre el interior y el exterior de la célula. Entonces, esto, ¿cómo lo manejan las células? Lo manejan primero en estado de reposo, sin ser estimulada. La membrana que rodea a cada una de nuestras células, las neuronas entre ellas, es muy poco permeable al calcio. Pero cuando viene un estímulo, y ahí es lo que vamos a hablar, se abren vías en la membrana que dejan entrar el calcio. ¿Ya? Ya. Pero eso tiene que ser muy regulado, ¿no? Porque si entra mucho calcio es un desastre para la función celular. Entonces es un proceso muy exquisitamente regulado.
¿Ah? ¿Y qué pasa? ¿Por qué es importante esta entrada de calcio? Y las vamos a llamar señales de calcio. Solamente es breve, controlado de la concentración de calcio. Ahora, si yo con una varita mágica te digo a ti, de ahora en adelante, en todo tu cuerpo no va a haber señales de calcio, ¿qué te pasa? Lo primero que te pasa es que tu corazón deja de latir y te mueres. Chuta. Porque son las señales de calcio que entran en cada latido del corazón las que hacen que el corazón se contraiga. Después la célula saca el calcio hacia afuera y el corazón se relaja. O sea, y está esto metido pasa en lo más vital, literalmente. en lo más vital, que es la contracción del corazón. Pero además de eso está involucrado en muchas otras funciones. En la comunicación de las neuronas, que permiten los procesos plásticos de nuestro cerebro, la memoria, el aprendizaje, y también cómo olvidamos. Y también está involucrado en otras funciones. Por ejemplo, yo te estoy hablando y muevo mis manos, mis brazos, ¿Sí? es porque en nuestros músculos hay pequeños aumentos del calcio que hace que se contraiga o se relaje. También cuando tú tomas una bebida con azúcar, por ejemplo, ¿qué pasa? El páncreas secreta insulina para bajar la concentración de azúcar, ¿ya? Y eso es gracias a la señal del calcio. Señal de calcio. ¡Wow! ¿No? Y están involucradas en muchos otros procesos. ¿Y por qué será que cuando hay un déficit de calcio, lo primero que se mira tiene que ver con la osteoporosis, con los huesos? Porque esta otra tendría que faltar mucho calcio para que falle. Es otro dominio. Por eso que yo hice énfasis en la diferencia del dominio estructural del calcio y el dominio del calcio en señalización celular. Tal es así que el calcio se conoce como un segundo mensajero universal. Wow. Porque está involucrado en tantos procesos. Y no solo en nosotros como mamíferos, sino que también en otros organismos, desde los más simples. ¿Tiene que ver el calcio también con la formación y o pérdida de los recuerdos? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Cómo está conectado eso? Mira, es bien notable porque el calcio maneja cómo generamos memoria y cómo perdemos recuerdos. ¿Y cómo lo hace si es el mismo ion? Porque los cambios de calcio en el interior de las neuronas son regulados. Entonces, dependiendo del estímulo, van a ser unos cambios altos, relativamente altos, nunca tan altos como la concentración externa. Estructural, claro. No. Entra el calcio y sube la concentración del ion calcio dentro de la neurona, pero por un plazo muy breve. Chiquito. Y eso gatilla toda una serie de procesos en la neurona que llevan a que pueda generar una memoria. ¿Ya? Pero por otro lado, si el calcio que entra poquito y dura un poco más tiempo, activa otros procesos que hacen que te olvides de cosas, porque borran señales. ¿Y cómo se regula eso para que no se pase y andemos borrando recuerdos cada rato? ¿Cómo se regula con la estimulación? Con el tipo de estímulo que tú tienes. Por ejemplo, nosotros estamos conversando ahora. Y esta conversación va a generar en ti memorias que van a durar horas, días, meses, no sé cuánto tiempo. E incluso hemos generado memorias que duran toda la vida. Y es muy interesante tratar de entender cómo ese proceso se mantiene en el tiempo o cómo se regula. ¿Por qué algunas cosas se graban mejor o por más tiempo que otras? Esa es una pregunta súper central a la neurociencia. Porque estamos tratando de entender todo esto. Ahora, yo te quiero decir, yo trabajo a un nivel bien celular, cómo se comunican las neuronas entre sí. Y tú sabes que las neuronas no funcionan aisladas, funcionan siempre en conjunto. Claro. Y para comunicarse usan, por ejemplo, un neurotransmisor excitatorio que hace que en una neurona, en la presinapsis, se va a comunicar con otra neurona en la postsinapsis a través de generar este mensajero excitatorio que en la neurona que recibe el estímulo va a generar señales de calcio. Y esas señales de calcio se propagan, llegan al núcleo y ahí estimulan cambios estructurales en nuestras neuronas. ¿Todo lo que pasa al interior de las células con el calcio tiene alguna relación con la dieta? Si es que yo consumo más calcio, ¿voy a tener mejor señalización celular o no necesariamente? Yo pienso que estamos hablando de un dominio que, como te dije, está funcionando en otra línea. En otro nivel de concentración. El calcio es fundamental para la parte estructural, que tú tengas una cantidad importante de calcio, pero
en términos del calcio como segundo mensajero, estamos bastante asegurados. Ah, ya. No es difícil que haya un déficit en el sentido del calcio como mensajero. Exactamente. Entiendo. Sí, ¿Y por qué sí. pasará esto? Porque las concentraciones que se necesitan son mucho menores, supongo. Claro, son muchísimo menores. O sea, yo te Tendría digo... que desaparecer el calcio para que haya un problema con el mensaje. Exactamente. Ahora, el problema también es que yo te dije al principio que cuando no se regula esta entrada de calcio, ¿m? Y el calcio sube más tiempo de lo que debería, Sí. ¿ah? Empieza a generar procesos nocivos para las células. ¿Ya? ¿Cómo cuáles? Y puede incluso llevar a la muerte de las células. Ya. ¿Ya? Y eso, nosotros en ese sentido hicimos un aporte hace ya más de 20 años, un trabajo que ha recibido mucho reconocimiento internacional porque demostramos que estas señales de calcio que se generan al interior de la célula son reguladas muy finamente por el estado de oxidación de la célula. Y resulta que cuando tú envejeces mal o en patologías neurodegenerativas como el Alzheimer, por ejemplo, hay un aumento anormal de la oxidación y eso hace que las señales de calcio se desregulen. Y si tú ves la imagen clásica de un cerebro post-mortem de alguien que tuvo un Alzheimer avanzado, la masa cerebral ha disminuido muchísimo porque ha habido mucha muerte neuronal. Y uno de los mecanismos asociados con eso es el exceso de oxidación, entre muchas otras cosas. Pero el calcio, incluso te digo que hay una fuerte corriente internacional que dice que la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad de desregulación del calcio. ¿Y el Parkinson también tiene algo que ver con el calcio? Sí, también tiene que ver, pero yo me he centrado más en estudiar qué pasa con Alzheimer que con Parkinson. Pero en ambos casos podría entonces haber señales de calcio que están funcionando mal, por ejemplo. Exactamente, que están funcionando mal. Entonces a menudo me preguntan, entonces, ¿cómo puedo contrarrestar esto? Entonces, una forma es alimentarse bien, claro, con hartas verduras y frutas crudas, porque eso tienen antioxidantes naturales. ¿Ah? Y además no ejercitar... no hay que ingestar tanto calcio como antioxidantes. Claro, cuando estás, digamos, ya avanzando en edad, es muy importante, cuando estás enfrentando el proceso de envejecimiento, es muy importante que te alimentes bien, que hagas ejercicio, que tengas comunicación con otras personas, no abandonar nunca la vida social y que siempre uses tu cabeza. ¿Qué es lo que pasa dentro de una célula cuando aprendemos algo nuevo? Particularmente dentro de las neuronas. ¿Qué es lo que pasa cuando aprendemos algo nuevo? Cuando aprendemos algo nuevo estás modulando la estructura del sistema. De la célula en este caso. Claro, estás expresando proteínas, ¿ah? Estás en el núcleo estimulando la expresión de genes que remodelan el sistema. Y eso es lo que está pasando. O sea, por eso te dije que nuestro cerebro es tremendamente plástico. Está constantemente cambiando su estructura, ¿ah? Que también influye en su función a medida que tienes experiencia. Entonces, si la persona se apaga mucho, toda esa plasticidad disminuye. Oye, María Cecilia, ¿y cómo sabemos todo esto? ¿Cómo se estudia el cerebro? ¿Cómo se estudian las células del cerebro? ¿Las miramos directamente? ¿Las sacamos? ¿Lo vemos en animales? Mira, nosotros nos hemos centrado en hacer estudios en ratas. ¿Ya? Entonces, tenemos sistemas de cultivo de neuronas en que tenemos la capacidad de poner dentro de las neuronas, de las que están en este cultivo, detectores del calcio, que son moléculas fluorescentes, que cuando el calcio es bajito en reposo, no brillan. Pero cuando hay una señal de calcio y entra el poquito calcio a la célula, brillan y la puedes ver en un microscopio. Entonces podemos seguir, por ejemplo, hemos puesto estos detectores de calcio específicamente en el núcleo de la neurona, no en el citoplasma. Qué bueno. Y hacen la estimulación y ven cómo algo pasa que de repente se prende el núcleo. Y esas señales de calcio en el núcleo son muy importantes para la expresión de genes que van a cambiar la estructura. Oye, ¿y qué fue lo que más te sorprendió investigando esto? Porque lleváis más de 50 años dedicándote a la investigación del calcio y la neurociencia. Sí. ¿Hubo algún momento en el que tú pudieras destacar como el gran hallazgo o el gran descubrimiento, el gran punto de inflexión en tu carrera de investigación? Mira, yo estuve estudiando... ¿Y tú lo viste y dijiste, qué? Estuve estudiando como hasta fines de los 90, señales de calcio en el corazón y en los músculos esqueléticos, estos que se contraen cuando tú te mueves, ¿ya? Y algo hicimos también en secreción de insulina en el páncreas.
Pero a fines de los 90 encontramos esto que, como te conté, ha sido muy citado internacionalmente, que las señales de calcio intracelulares están modificadas por el estado de óxido reducción. Ya. Entonces, eso fue lo que me hizo cambiar. Y desde fines de los 90 cambió como el énfasis de investigación del laboratorio y empezamos a estudiar células neuronales. Mira, debido a este hallazgo puntual. Debido a ese hallazgo que era tan importante. Sí, pues. Oye, María Cecilia, te habrás dado cuenta, tenemos preguntas fascinantes en este programa, pero también tenemos juegos. Como por ejemplo... La ruleta. ¿Y de qué se trata esta ruleta, María Cecilia? No hay que asustarse porque ni siquiera tienes que parar para jugar a esto. Cada uno de los colores de la ruleta se corresponde con una pregunta que te haría la gente en la calle o en las redes sociales a ti, como Premio Nacional de Ciencias, como expresidenta también de la Academia Chilena de Ciencias. Entonces la idea es que según el color, yo voy a decir la pregunta a la cámara y tú la respondes lo mejor que puedas. ¿Te parece que giremos la ruleta? Trataré de responderla lo mejor que pueda. Ya, porque son preguntas, algunas pueden ser escandalosas o sorprendentes, así que bueno, ahí veamos qué es lo que nos sale. Ahí veremos. Ya, giremos la ruleta a la cuenta de 1, 2 y 3 mientras conversamos con María Cecilia Hidalgo. Ella es Premio Nacional de Ciencias Naturales. Estamos hablando sobre el calcio, neurociencias, Alzheimer y para qué sirve aparte de los huesos. Donde se detiene la ruleta en el color amarillo. Veamos entonces, mira, igual que la pantalla de nuestro programa, color amarillo. ¿Qué pregunta se corresponde con el color amarillo para María Cecilia Hidalgo? Mira la pregunta que te dije que eran preguntas sorprendentes. ¿Debería renunciar la ministra de Ciencias? Responde la experta. Esa es una pregunta bien cargada. A ver, la ministra para mí es una persona muy admirable porque logró llegar a Estados Unidos y ahí a puro ñeque, digamos, pongámoslo así, logró sacar un doctorado y después generó estas empresas. Realmente una persona que ha hecho mucho en el aspecto de innovación. Lo que queremos hacer, estamos invitando hace tiempo a la ministra que venga a la Academia de Ciencias, porque queremos conversar con ella, porque es súper importante convencer, a través de ella, yo creo, al sector político de la importancia que es la generación del conocimiento. Uno siempre escucha la petición, tenemos que aumentar la inversión, sí. Pero lo que deberíamos preguntarnos es qué nos está pasando al no aumentar la inversión. ¿Qué estamos perdiendo? Y estamos perdiendo desarrollo. Estamos perdiendo desarrollo en muchos ámbitos del quehacer nacional. Tenemos gente tremendamente talentosa en nuestro país, en eso tenemos una ventaja enorme. Nuestros estudiantes son muy talentosos, los científicos están haciendo aportes geniales. O sea, tú sabes que eso no lo sabe mucha gente, que los trabajos generados en Chile alcanzan un promedio de citaciones internacionales casi al promedio de la OCDE, muy alto, a pesar de que la inversión es así de chiquitita. Sí. Tenemos científicos con índice H altísimo. Tenemos un tremendo talento nacional y que si tuviéramos la posibilidad de desarrollar y incorporar al país mucha gente que hemos mandado en el programa Becas Chile, por ejemplo, a formarse afuera, o hacer redes de interacción con ellos, podríamos abordar mucho mejor problemas que tenemos ahora. Problemas de envejecimiento, problemas de obesidad infantil, que son terribles porque auguran un mal futuro. ¿Por qué no le explicáis a la gente que nos está viendo, escuchando por la radio, el tema de las becas Chile también? Que hace poquito estuvo ahí en la palestra como polémica. Sí. Y yo me acuerdo que hace algunos años habló el doctor Valenzuela y decía que las becas Chile eran un gastadero de plata. Esa fue una cuña, digamos, hace 5 o 10 años atrás. Y ahora vuelve la misma polémica sobre la mesa. ¿Qué piensas tú de las becas Chile y en qué estado están hoy día? Mira, fue un programa generado ya a fines de la primera década del 2000, como el 2008, 2006, por ahí se generó, ¿ya? Y porque había que invertir una serie de dólares que teníamos afuera y tenía que invertirse en el extranjero. Y se creó este programa que en ese momento era muy positivo porque estaba mandando a formarse a gente cuando en Chile no estaba todavía la oferta que tenemos el día de hoy, que prácticamente son muy pocos los temas en los cuales no tenemos formación doctoral aquí en Chile. Y de excelencia. Yo en eso insisto, estamos formando gente con realmente formación de excelencia. Pero el problema de ese momento fue que no se creó un programa masivo de reinserción. Entonces tú estás... Para que vuelvan a Chile. Claro, porque tú has mandado miles de personas y no hemos generado un
un programa para insertar estas miles de personas, no solo en las universidades, sino que en el sector estatal, en el sector productivo, ¿no? En las empresas. Ahí, en los países desarrollados, tienes mucha gente con doctorado trabajando en las empresas, y aquí no. Entonces, tenemos ahí un problema, como yo diría, como de visión, ¿sí? De que necesitamos más gente generando conocimiento para que este sea un país mejor. Y que vuelvan a Chile a trabajar también con esos conocimientos. Claro, pero ¿cómo les exiges? Porque les exiges que vuelvan, pero ¿a qué si no tienen una oferta masiva para que vuelvan? Entonces, como una medida para solucionar por ahora este problema sería tratar de establecer redes efectivas de colaboración con la gente que se fue y que no ha podido volver. Sí. Mandar estudiantes, mandar postdoctorados a trabajar con ellos, que ellos vengan a Chile también, dicten cursos, sean asesores en distintos temas, claro. Porque tenemos gente que está trabajando en temas muy de punta afuera. Sí, no, de verdad a nivel internacional. Sí. Así es que ahí hay una deuda pendiente. María Cecilia Hidalgo, Premio Nacional de Ciencias Naturales, la primera mujer en recibir el Premio Nacional de Ciencias Naturales. Por lo demás, te damos un aplauso y muchas gracias por estar acá en el programa. Muchísimas gracias por la invitación. Seguimos con más, ¿les parece? Con más All You Need Is Love. La máquina del tiempo. ¿Cómo eran los amuletos en la antigüedad? ¿Cómo eran los amuletos en la antigüedad? Los amuletos han acompañado a los seres humanos durante miles de años. Se trataba de pequeños objetos que las personas llevaban consigo para atraer la buena suerte, obtener protección o alejar enfermedades, peligros, etc. Civilizaciones como Egipto, Mesopotamia, Grecia y Roma utilizaban todos amuletos fabricados con piedra, metal, cerámica, huesos o piedras preciosas. De hecho, uno de los amuletos más famosos de la antigüedad fue el ojo de Horus, asociado al dios egipcio Horus. Los egipcios creían que este símbolo otorgaba protección, salud y seguridad tanto en la vida cotidiana como en el más allá. Uno de los principales impulsores de estas creencias fue Tutankamón. En su tumba, que se descubrió recién en 1922, hace, 104 años atrás, los arqueólogos encontraron decenas de amuletos colocados entre las vendas de la momia y en distintos sectores del sepulcro para proteger al faraón durante su viaje al más allá. De hecho, algunos faraones eran enterrados con más de un centenar de amuletos distintos, ya que cada uno tenía una función protectora específica según las creencias religiosas. Avanzó el tiempo y durante la Edad Media los amuletos continuaron siendo muy populares en distintas partes del mundo. Muchas personas llevaban cruces, medallas religiosas, piedras consideradas especiales o pequeños objetos que creían capaces de protegerlas de enfermedades, accidentes o la mala suerte. Uno de los personajes más influyentes en esta cuestión durante la época de la Edad Media fue Saint Benedict de Nurcia. La llamada medalla de San Benito se empezó a utilizar ampliamente como símbolo de protección espiritual y de hecho sigue siendo popular en la actualidad. Con el paso de los siglos, los amuletos comenzaron a mezclarse con tradiciones religiosas, culturales y populares de distintas regiones. De hecho, hoy los amuletos siguen formando parte de muchas culturas alrededor del mundo. Aunque la ciencia moderna no les atribuye poderes sobrenaturales, muchas personas los utilizan como símbolos de identidad, tradición, protección o buena suerte. Tenemos pulseras, colgantes, piedras, figuras religiosas y otros objetos que continúan siendo usados con fines simbólicos o emocionales. ¿Cómo han evolucionado los amuletos a lo largo del tiempo? Han evolucionado poco, como que es una tradición que traemos desde varios miles de años de manera intacta y hoy día, con la ciencia de por medio, sabemos que no tienen estos poderes sobrenaturales, pero la superstición sigue haciendo que muchos lo ocupen en su vida cotidiana. Máquina del tiempo, nosotros nos encontramos con más después de esta pausa y seguimos con más. Hagamos la corta. Ciencia al paso. Se explotó la cámara de tanta emoción para seguir acá hablando sobre ciencia. En particular ahora, noticias en este Ciencia al Paso que parecen ciencia ficción, porque la Academia Internacional de Astronáutica actualizó los protocolos internacionales que establecen cómo actuar ante una posible detección de vida extraterrestre inteligente.
El protocolo ya existía hace 15 años, sin embargo, esta nueva versión incorpora medidas para enfrentar desafíos actuales como la desinformación, los deepfakes que se difunden rápidamente en redes sociales. Estos principios están dirigidos a científicos, instituciones y organizaciones que participan en la búsqueda de vida fuera de este planeta, que es la Tierra, y uno de los cambios más importantes establece que cualquier posible hallazgo tiene que ser sometido a una verificación independiente y rigurosa antes de ser comunicado públicamente. Además, se mantiene la regla de no responder ante una señal que provenga de una civilización extraterrestre. Los expertos sostienen que una decisión de esa magnitud no debe recaer en un solo país o en un grupo de investigadores, sino en toda la humanidad. De hecho, recomiendan realizar consultas internacionales a través de las Naciones Unidas, de la ONU, antes de tomar cualquier decisión. La actualización va a ser presentada oficialmente en el Congreso Astronáutico Internacional del 2026, este año en Turquía, y además la organización anunció también la creación de un subcomité permanente posterior a la detección, así se llama, subcomité permanente posterior a la detección, encargado de analizar las implicancias legales, éticas y sociales que podría tener un eventual descubrimiento confirmado de inteligencia extraterrestre. Así que ya sabes, si es que te llega alguna señal de un ET, no le respondas inmediatamente, porque la Academia Internacional de Astronáutica actualizó los protocolos que establecen cómo actuar ante una posible detección de vida extraterrestre inteligente. ¡Qué locura! Este protocolo existe, es real y es oficial, y determina lo que tienen que hacer los investigadores si es que llegan a detectar vida en otro planeta. ¿Qué tal? Seguimos con más. All You Need Is Love. El que sabe, sabe. Y el que no conduce. Vamos a hablar sobre género, lenguaje inclusivo, mujeres en distintas áreas, en el deporte, en la educación, con Hortensia Moreno, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hortensia, te mandamos un aplauso a la distancia. Gracias por conectarte. ¿Cómo te va? Hola, muy buenos días. Pues aquí lista para las preguntas. A ver, vamos a disparar con las preguntas. Empecemos. La principal diferencia, Hortensia, que tú destacarías, ya que vamos a hablar de género, entre lo masculino y lo femenino, ¿se parecen en algo? ¿Qué es lo que los diferencia? La distinción entre hombres y mujeres proviene pues, de nuestra complementariedad reproductiva y del hecho de que, como una especie animal que somos, el Homo sapiens sapiens, estamos realmente divididos entre hembras y machos. Pero esta distinción biológica no necesariamente implica diferencias como las que vemos entre los hombres y las mujeres en el mundo social y en la cultura. La cultura y el mundo social producen estas diferenciaciones pues, en un esfuerzo de subrayar precisamente el hecho de que somos hembras y machos. Pero el hecho de ser hembra no debería conducir a una desigualdad social en que las mujeres estamos excluidas del acceso a todos los recursos y en donde estamos pues en una situación de sometimiento ante los machos de la especie. Digamos que la reflexión feminista ha tratado de dejar atrás la idea de que por el hecho de ser hembras de la especie tenemos que estar en un lugar de subordinación o que somos inferiores en algún sentido. Lo que ha demostrado pues, este avance que lleva varios siglos de discusión pública es que las mujeres tenemos las mismas capacidades que los hombres, digamos así en promedio, que el hecho de ser mujer no implica que seas menos inteligente o menos capaz, y que pues nuestra presencia en aquellos campos donde estábamos excluidas, por ejemplo la educación, lo que ha permitido es demostrar precisamente pues, que hay mucha más igualdad entre mujeres y hombres que la que se presuponía en siglos anteriores.
Oye, Hortensia, me recuerda lo que nos comenta, una conversación que tuvimos acá hace algunas semanas con Lu Sicha, que yo sé que tú la conoces, presentaste de hecho su libro, ella nos recomendó, de hecho yo le dije, oye, ¿con quién podemos seguir profundizando en estos temas? Y me dijo, hablen con Hortensia Moreno de la UNAM, entonces por eso te estamos entrevistando ahora. Y ella tiene un libro, para los que no vieron esa entrevista acá, que nos están viendo en el programa, que se llama Contra el sexo como categoría biológica. Y él dice que muchas diferencias las estamos naturalizando en nombre de la biología, cuando en realidad biología y cultura conversan y el sexo es más bien una categoría arbitraria en base a nuestro órgano reproductivo. ¿Cuánto podrías profundizar tú en esto de que el sexo, lo biológico, conversa todo el rato con la cultura y viceversa? La cultura también va a moldear nuestra biología. Pues mira, hay ahora una discusión muy interesante en el campo de las ciencias biológicas, donde se demuestra que el sexo no es necesariamente binario, es decir, que la oposición entre hembras y machos no abarca la totalidad de un organismo, sino que corresponde específicamente a las funciones reproductivas. Desde luego, las funciones reproductivas son muy importantes, pero eso no significa que toda la vida tenga que estar subordinada a las funciones reproductivas. Entonces, bueno, ¿qué es lo que nos encontramos? Nos encontramos con que la ciencia ha acaparado de alguna manera desde la lógica androcéntrica, vamos a decir, desde la mirada de los machos de la especie humana, la investigación sobre lo que significa el sexo. Y ahora estoy leyendo un libro muy, muy interesante que se llama Hembras, de una investigadora estadounidense que se llama Lucy Koch, y en este recorrido periodístico sobre la investigación actual sobre la diferencia sexual entre machos y hembras, lo que ella se encuentra son cosas interesantísimas. Primero, que en el reino animal hay una variedad impresionante de configuraciones de eso que denominamos el sexo. Es decir, muchas veces el estudio de las hembras se ha dejado atrás o no se ha hecho de manera tan sistemática como el estudio de los machos, porque el estudio de los machos apoya la teoría del darwinismo social, de que los machos son superiores a las hembras en todas las especies. Bueno, cuando se pone la academia, sobre todo la academia de mujeres biólogas, primatólogas, todas las mujeres que estudian la evolución desde el punto de vista del darwinismo, yo diría una visión bastante ortodoxa darwinista, y ponen el foco en las hembras de muchas especies, lo que tenemos es que hay una enorme cantidad de especies animales, vertebrados e invertebrados, mamíferos y no mamíferos, una enorme cantidad de especies en que las hembras son más grandes que los machos, que las hembras son las dominantes, en que las hembras se comen a los machos, ¿sí? Wow. Entonces, lo que vemos es que, pues lo que teníamos como una serie de datos o de hechos comprobados por la ciencia, ahora está sometido a un cuestionamiento y a una problematización a partir de una nueva conciencia de qué es la vida y qué son los cuerpos y cómo es la reproducción. Las formas de reproducción también son muy diversas, y lo que nos vamos a encontrar es que esta división entre machos y hembras, inclusive esta división puede ser sometida a escrutinio, y lo que nos vamos a encontrar es que, bueno, hay unas especies que sí obedecen a esta idea del macho alfa, pero hay unas especies en las que lo que encuentras son hembras alfa, es decir, hembras que son las que conducen, por ejemplo, a la comunidad, hembras que son las que tienen el saber, el conocimiento de cómo funciona el mundo, hembras que son las que disciplinan a los machos. Wow. Entonces, bueno, digamos que esta investigación a mí me parece súper iluminadora de cómo incluso en el espacio de la ciencia predomina un prejuicio androcéntrico, o sea, hay que hacer investigación que demuestre que los hombres son superiores a las mujeres y que la subordinación de las mujeres es natural.
yo creo que la investigación que se está haciendo ahorita va a dejar atrás estos prejuicios y lo que nos va a permitir ver pues es que la humanidad está desde luego constituida de unos animales, porque los seres humanos, la especie humana es animal, pero que hay mucha más influencia de la cultura y de las relaciones sociales en la desigualdad que estamos viendo y reproduciendo entre mujeres y hombres. Es decir, las mujeres no es que seamos inferiores, es que estamos en una situación de inferiorización crónica en la que padecemos pues desventajas, falta de acceso a los recursos, violencia, un montón de cosas que son las que van determinando nuestro lugar en el mundo. Oye, Hortensia, quiero cambiar drásticamente de tema porque también íbamos a hablar sobre lenguaje inclusivo. Entonces quiero hablar sobre aquello. Partamos para la gente que nos está viendo, escuchando por la radio. ¿Qué es el lenguaje inclusivo? ¿Quién lo defiende? ¿Para qué sirve? Mira, el lenguaje inclusivo o incluyente, en México decimos el lenguaje incluyente no sexista, es una reacción feminista ante sobre todo los fenómenos de sexismo que se manifiestan en la lengua. Todas las lenguas del mundo, como son reflejo, digamos, son yo diría, el lubricante social que permite las relaciones sociales. Bueno, ese lubricante está influido por la organización y por la estructura de la vida social y de la cultura, de las formas en que significamos, de las formas en que simbolizamos el mundo. La reacción lo que está poniendo en entredicho es uno de los factores así más importantes, yo creo que el que explica mejor es el masculino genérico. Hay una reacción del feminismo a partir más o menos de hace 50 años, ¿no? Desde lo que decimos que es la segunda ola del feminismo, en que lingüistas y filólogas feministas empezaron a cuestionar si era o no era adecuado este uso generalizado del masculino genérico para denominar tanto a hombres como a mujeres. Digamos que esta sería una de las formas en que se cuestiona esta capacidad del lenguaje de producir relaciones desiguales, de producir sexismo. Desde luego no es el único fenómeno lingüístico en donde se manifiesta el sexismo, sino que hay muchos más. O sea, te pondría otro ejemplo que me parece muy interesante. El hecho de que cuando feminizamos una palabra, esa palabra parece adquirir una connotación también sexista, una connotación, por ejemplo, de sexualización, de denigración. No es lo mismo decir zorro que zorra, por ejemplo, ¿no? Entonces, estas cosas son las que estudia el lenguaje incluyente, y en los últimos tiempos, que a mí me parece que este es el tema que tú quieres explorar esta vez, ¿no? Ha intervenido un nuevo actor social en la discusión acerca del lenguaje. Este nuevo actor social, que además procede pues de sectores sociales muy jóvenes sobre todo, ¿no? Lo que está cuestionando es el poder del lenguaje para fijar las identidades y el poder del lenguaje también para discriminar, minorizar, inferiorizar a determinados grupos. Lo que está reivindicando en este momento, pues este nuevo actor social, es el derecho que tenemos las personas de incidir y de participar en la normatividad del lenguaje, que es realmente pues un trabajo social, es un trabajo colectivo, pero que pareciera que está encargado a unas instancias que son las instancias de autoridad lingüística, como las academias de la lengua. Las academias de la lengua, pero también la academia en general, la universidad, las personas, digamos, sabientes, las que saben cómo funciona el lenguaje. Entonces, este nuevo actor social de personas sumamente jóvenes que dicen que no es suficiente el masculino genérico y que necesitamos
otros pronombres para denominarnos porque están en contra de pensar a la humanidad a partir de un binarismo radical que nos divide entre hombres y mujeres o entre femenino y masculino. Yo creo que el fenómeno más interesante del lenguaje incluyente o inclusivo, sobre todo en el cono sur, digo, en México se da muchísimo menos, pero yo lo veo que en Argentina y en Chile está mucho más presente, sería el uso cada vez más extensivo del morfema E. En lugar de decir los amigos, decimos les amigues, no es los amigos o las amigas y además les amigues. Es decir, es la posibilidad, por un lado, de encontrar un neutral, ¿no?, que abarque a todas las personas, pero también la posibilidad de denominar identidades que no quieren ajustarse a ser hombre o ser mujer. Vamos a decir, estas identidades que se han autodenominado identidades no binarias, y ahí el morfema E pues es del movimiento y por eso lo respetamos. ¿Hortensia? Y yo creo que pues eso... Sí, acá estoy. No, que te habrás dado cuenta que tenemos preguntas fascinantes en este programa, pero también tenemos juegos, como por ejemplo... La Pecera. Y mira, ya tenemos la pecera acá, tuve que interrumpir porque a cada uno de los papelitos que salen en esta pecera son frases relacionadas con lenguaje inclusivo. Entonces, ya que estábamos hablando sobre aquello, la idea es que yo saque un papelito de esta pecera, lo lea a la cámara y si lo que digo te parece que es falso, cuestionable o matizable, tú lo desmientes y desarrollas una respuesta. Y si el papelito que yo leo a la cámara te parece más o menos acertado, lo confirmas y desarrollas una respuesta también. ¿Te parece que saquemos un papelito de la pecera? Saquemos entonces un papelito de la pecera. Estamos conversando con Hortensia Moreno, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México, sobre género, lenguaje inclusivo y tanto más. Veamos qué es lo que nos dice la pecera al respecto. El lenguaje inclusivo es hablar mal. ¿Qué dice la experta? Las personas hablamos no como queremos ni como debemos, hablamos como podemos. La enorme mayoría de la humanidad simple y sencillamente pues hace este esfuerzo de expresarse y nadie necesita un diccionario para hablar, nadie necesita una gramática para comunicarse en la vida cotidiana. Entonces el problema es que tenemos un modelo que es el de la lengua estándar y esa lengua estándar que está diseñada por autoridades académicas pues quiere establecer una normatividad que se extienda a todas las comunicaciones. Entonces, aquí el tema es, ¿qué quiere decir hablar mal? Pues todas las personas hablamos mal, hablamos como podemos, no seguimos las reglas gramaticales para hablar, nos interrumpimos, nos equivocamos, decimos una palabra por otra, no conservamos la concordancia, en fin. Esto significa, bueno, que lo que tenemos que cuestionar no es a las personas que nos comunicamos en la vida cotidiana, sino a esta norma estándar que se supondría que es la única forma correcta de hablar. En realidad, la humanidad ha producido una enorme cantidad de variantes lingüísticas que para lo que sirven es para comunicarnos y las personas hablan diferente dependiendo de dónde vienen, del país en el que nacieron, de cuál era la lengua materna con la que les educaron, etc. Entonces, esas personas que según algún sentido común, según cierta opinión, hablan mal, no hablan mal, hablan, como hablamos todas las personas, cada quien habla en sus posibilidades y lo único que se está diciendo es estas personas no están hablando según la lengua estándar, no están hablando según la normatividad académica. La normatividad académica es muy importante para el espacio público, para las publicaciones académicas, para ese tipo de cosas, pero no es la que utilizamos en la vida cotidiana. Tú y yo ahorita no estamos hablando en lenguaje estándar, estamos hablando como podemos. Y eso pues es la norma, en realidad, eso es lo normal, eso es lo que ocurre. Y eso no significa que hablamos mal, nada más significa hablamos en una
variante, en una variante lingüística, un dialecto, digamos, que es diferente del que dice, no sé, la Real Academia Española o la ASALE, que es la Asociación de Academias de la Lengua Española. Oye, Hortensia, qué interesante el tema del lenguaje inclusivo, y ahora te quería llevar a otro porque nos quedan 5 minutitos por delante y no quería dejar de profundizar en lo que es tu línea de investigación de las mujeres en la educación y las mujeres en el deporte. ¿Qué es lo que nos puedes decir sobre las mujeres en el deporte o las mujeres en el ámbito educativo? ¿A qué tipo de discriminaciones se ven sometidas frecuentemente? Mira, tanto el campo deportivo como el campo académico son espacios de los que las mujeres han sido excluidas de manera explícita y que hemos ido ganando a pulso a lo largo, sobre todo, del siglo pasado y el siglo en el que estamos ahora. Al inicio del siglo XX, las mujeres no podían entrar a las universidades y en la inauguración de los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna, en 1896, el barón de Coubertin dijo que el deporte no era para las mujeres, que las mujeres se tenían que quedar en su casita calladitas, cuando mucho ahí en la tribuna echando porras. Lo que ha demostrado el siglo XX es que tanto en el campo educativo como en el campo deportivo, pues las mujeres no solamente queremos, sino que podemos realmente realizar pues las mismas proezas que realizan los hombres. Yo no diría que somos ni mejores ni peores, simplemente si nos dan la oportunidad, lo que vamos a demostrar es que nos podemos desarrollar en cualquiera de los dos campos. Lo que hemos visto en el siglo XX, sobre todo al final, y en lo que llevamos del XXI, es que pues cada día hay más figuras deportivas que brillan enormemente y que realizan proezas asombrosas, y también cada día hay más mujeres que están en las ciencias, que están en la producción de cultura y de conocimiento. Cada vez hay más mujeres que ganan premios Nobel. La idea esta de que pues, las mujeres no ganan premios Nobel porque son tontas ya quedó completamente rebasada y quedó explicada por el hecho de que nuestro acceso a los recursos culturales y nuestro acceso a la educación estaban tan restringidos que simple y sencillamente pues, nos mantenían en la total ignorancia, y así no se pueden ganar premios Nobel. En el momento que las mujeres empezaron a entrar a las universidades y en el momento en que nos permitieron participar en las competencias internacionales, pues lo que se demostró es que esa pretendida inferioridad de las mujeres no era más que, pues eso, la imposibilidad material, ¿no?, de realizarnos, porque nos tenían encajonadas y nos tenían prohibido el acceso a estos campos. Hortensia, tanto la educación como el deporte, porque hay un concepto que yo ayer preparando la entrevista encontré en tus publicaciones, que es tecnologías de género. Entonces hago dos preguntas en una. Primero, ¿qué son las tecnologías de género? Y segundo, ¿es el deporte una tecnología de género? Así es, el deporte es una tecnología de género. ¿Qué es una tecnología de género? Bueno, pues es una estructura social, lingüística, cultural, una serie de normatividades que establecen los límites en los que se puede desarrollar una persona. Digamos que la realización humana siempre está mediada por las estructuras sociales. Si a ti desde que naces se te destina estrictamente a la maternidad, el matrimonio, pues entonces vas a ser educado para hacer eso. Si en cambio se te destina a los logros máximos de lo humano, pues entonces vas a poder entrar a ese lugar. ¿Cuáles veo como tecnologías de género en el deporte? Bueno, para empezar, esta segregación por sexo, ¿no? O sea, el hecho de que hay solamente la posibilidad de que una mujer participe en el deporte femenil, y el hecho de que desde muy temprano nos separan los equipos de mujeres y los equipos de hombres. Ahorita que estamos en pleno mundial, yo me referiría un poco al fútbol porque es una de las culturas más extendidas del planeta. Sí. Y te diría, cuando yo era chica, cuando yo tenía 10 años,
estaba prohibido que las mujeres jugáramos fútbol. No había una prohibición explícita, pero ciertamente si tú llegabas y decías yo quiero jugar fútbol, te miraban como si fueras un bicho raro. Esa es una tecnología de género, ¿te das cuenta? Es decir, es el sentido común que permea nuestras opiniones y que nos va poniendo en ese lugar, independientemente de si queremos o no queremos pertenecer a ese lugar. Y ciertamente las fronteras, las puertas que se cierran ante los recursos de la humanidad, que son, digamos, las formas en que las mujeres somos discriminadas y excluidas, pues son las tecnologías de género más eficientes, más eficaces. ¿Y qué producen las tecnologías de género? Pues producen esas diferencias que nosotros notamos como algo muy evidente entre mujeres y hombres, ¿no? O sea, por ejemplo, sí, a ver, revísate las listas de los premios Nobel o revísate las listas de los récords olímpicos y mundiales que se han roto. Y bueno, hay muchos más hombres que mujeres haciendo esas cosas, ganando los últimos premios. Pero eso quiere decir que tenemos un rezago como de un siglo más o menos de nuestra incorporación a los campos. Cuando pase ese siglo, volvemos a platicar y volvemos a revisar las listas y a ver si cambió o no cambió. Hortensia Moreno, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México, te mandamos un aplauso a la distancia. Muchas gracias por conectarte a esta entrevista, Hortensia, que estés muy bien. Muchas gracias por la invitación. Chao, chao. Seguimos con más, ¿les parece? All You Need Is Love. Hablamos de todo en este programa. Al principio me pregunté por qué pintamos el agua azul. La respuesta la puedes encontrar en el YouTube o en el Spotify de Radio USACH. En la primera mitad del programa hablamos sobre calcio, cómo el calcio afecta a nuestro cerebro, incluso está relacionado con el Alzheimer. Y recién hablábamos sobre género y lenguaje inclusivo, de qué forma el deporte es una tecnología de género que acrecenta estas divisiones por sexo que ya creemos que son naturales, pero no lo son. La cultura y la biología conversan constantemente y ninguna es natural por sí sola. Nosotros nos encontramos como siempre de lunes a viernes de 11 de la mañana al mediodía por TV USACH y por Radio USACH. Que estén muy bien. Chao, chao.